al cumplirse 101 días de la cuarentena, les damos la bienvenida a El Mundo de la Mula, junto con Farid Cajat. Buenos días, o buenas tardes, Farid. Buenas tardes. Buenas tardes, lamentando y dando nuestras condolencias a las personas que han perdido, a quienes han perdido personas queridas en esta pandemia. Hoy, al darse esa fecha, al conmemorarse esta fecha, los 101 días, el presidente Martín Vizcarra ha hecho este anuncio, ha fijado 48 horas para llegar a un acuerdo con las clínicas privadas ante la necesidad de una tarifa social. Él ha invocado el artículo 70 de la Constitución, que permite la intervención, algunos llaman expropiación, de, en este caso, clínicas serían en una situación como la que estamos viviendo. Ahora, ¿qué significa esto y cómo se ha tratado la intervención del Estado excepcionalmente en esta situación de pandemia? Sobre eso vamos a conversar. También sobre la situación en Estados Unidos a raíz de las últimas encuestas y Trump, sobre declaraciones sobre Maduro, lo último sobre Bolsonaro y cómo el Poder Judicial le está poniendo límites, y finalmente lo que significa este nuevo orden o desorden mundial. Farid, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Estábamos viendo el anuncio de Vizcarra, que no sabíamos bien, comentábamos fuera del aire qué significaba, ¿no?, lo que él ha anunciado, ¿no?, si es que finalmente no se llega a un acuerdo, porque todavía tienen 48 horas con las clínicas para llegar a un acuerdo de una tarifa social. Ahora, esta intervención, que va a ser, me imagino, muy discutida por constitucionalistas, por políticos también, y que la opinión pública ya está demandando una acción del Estado, no es el único país que está poniendo ya un límite o un acuerdo para que en esta situación excepcional el Estado tome control de los servicios de salud. Este es un titular de lo que ha pasado en Chile. Esto ya el 24 de marzo. El Ministerio de Salud tomará control de la salud privada como medida de preparación ante el pic de contagios de COVID-19, un pic que esperaban ellos para abril y todavía, como hemos visto, lamentablemente no ha llegado. Ese es el caso de Chile. Tenemos otro caso, el mismo caso de Chile, un tema muy preciso, que es que el gobierno ha tomado control de los ventiladores en el país. Es el talón de Aquiles que podríamos enfrentar hacia el futuro, decía el entonces ministro Mañalich. Tenemos otro más de Chile, creo que es de Irlanda. Irlanda, el primer ministro, que no es de izquierda, dice, como tampoco es el gobierno de Piñera, dice all hands on deck, o todas las manos las necesitamos. Irlanda, los hospitales privados se sumarán a la lucha contra el COVID-19. Hay otros ejemplos, que son, por ejemplo, Trump en Twitter, ordenando a General Motors que inmediatamente abran una planta abandonada, estúpidamente abandonada, en Ohio, y alguna otra planta, y comenzar a hacer ventiladores. Ahora Ford pase a ventiladores rápido, invocando un acta de la época de la guerra con Corea. Farid, ¿cómo ves estos casos? Bueno, comenzando con el de Chile, empezaron temprano, el 24 de marzo. No es necesariamente el caso más exitoso, por lo que estamos viendo las cifras ahora, ¿no? Pero al parecer no hubo mayor rechazo en el caso de los ventiladores, que el Estado los controlara. No, porque en el caso de Chile se llega a un acuerdo sobre el precio que debía pagar el gobierno para tener el control de los ventiladores. El argumento de Piñera, que es bastante obvio, es que no puede ser que habiendo ventiladores suficientes muera gente porque no puede pagar el acceso a ellos en una situación de pandemia. Luego entonces el Estado asignará los ventiladores a los lugares en donde más se requieran. O sea, no depende el acceso a ellos únicamente del poder adquisitivo. Pero llegó a un acuerdo con el sector privado de salud sobre cuánto debe pagar por ellos. El problema en el Perú es que, habiendo una negociación de ese tipo, no hay un acuerdo sobre tarifas. Habría que tener eso en claro. O sea, no es que la empresa privada se negaba a la posibilidad, pero no aceptaba rebajar sus pretensiones, sobre todo el costo, mejor dicho, por noche en unidad de cuidados intensivos. Habría que preguntarle a un constitucionalista, pero leyendo el artículo 70 de la Constitución parece amparar lo que intenta hacer el gobierno. Acá lo tengo. A nadie puede privarse de su propiedad, sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública,
declarada por ley, o sea, tendría que haber una ley también que declare esta necesidad dado si es que fracasan las conversaciones, ¿no? Sí, ese es el punto. Creo que esta decisión es constitucional, pero primero hay que dar una ley, segundo hay que pagar en efectivo antes de la expropiación de bienes o, en fin, de la propiedad de la que se pretenda apropiar el Estado, y además esa cantidad que el Estado pague puede ser recusada ante el Poder Judicial. Entonces es una vía muy complicada para llegar al objetivo. No soy jurista y habría que preguntarle a un especialista, pero me preguntaba por qué no utilizó la Ley General de Salud, que igual que la Constitución de 1993 fue aprobada durante el gobierno de Fujimori, habría que tenerlo presente. Está aplicando un artículo de la Constitución de Fujimori y podría haber apelado a un artículo de la Ley General de Salud de Fujimori el año 97, que le permite en caso de epidemia, y estamos en epidemia, disponer de todos los recursos, dice el artículo 82, públicos y privados. Ahora, creo que el tema fundamental aquí son los respiradores mecánicos. Sí. O sea, presumo que el gobierno no pretenderá expropiar el conjunto de los hospitales. No tendría cómo administrarlos. Claro, eso es la pregunta es ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué significa eso? Porque en el caso, por ejemplo, de Irlanda, ya ha dejado, termina este mes ya este convenio, este acuerdo al que llegaron para que el Estado administrara y tomara el control de las clínicas privadas, los hospitales privados le dicen. Y ha terminado porque ya hay muy pocos casos, ¿no? Aunque la Autoridad de Salud preferiría que se postergara por 2 meses más. El mandato del Estado fue por 3 meses. O sea, era un tiempo determinado y prorrogables o no, y el Estado decidió que no, y las clínicas, al parecer, mantienen el estatus previo a la situación pre-COVID. Pero si hay una nueva ola, podría volver a apelarse a la situación de emergencia. Lo que hay que entender es que aquí no estamos hablando de decisiones cuyo propósito sea alterar el sistema a largo plazo, al margen de si uno cree que este sistema de salud en el Perú es digno de preservarse o no, pero eso no es lo que está en cuestión. Estamos ante circunstancias absolutamente extraordinarias que en todas las democracias, o por lo menos en una gran proporción de ellas, ameritan medidas extraordinarias que son inusuales, que solo se justifican en estas circunstancias, que deberían darse bajo una división de poderes y supervisión judicial para evitar abusos, como por ejemplo ocurre en el caso de Hungría, pero que repito, en democracia hasta Trump ha recurrido, aunque inicialmente se opuso, a un acta del año 50 durante la Guerra de Corea que le permite al Estado dirigir la producción industrial del país durante una crisis. Comprando, haciendo que una planta como General Motors se asocie a una empresa de Seattle para construir ventiladores, algo que hace General Motors. La visita en la planta de Indiana de Mike Pence, ahí sí se puso su mascarilla, y lo que estaba leyendo es que, claro, es mucha plata la que le da también el Estado, no es gratis, para hacer esas mascarillas, pero, y tienen la producción asegurada, pero, por ejemplo, decían los representantes de esta asociación, normalmente un respirador puede costar entre $25,000 a $30,000. Con estos contratos conseguidos con el Estado, el ventilador o respirador sale a $16,000. O sea, hay condiciones también preestablecidas, ¿no? Ah, claro, no es que, para empezar, General Motors no se dedicaba a producir esencialmente respiradores mecánicos, solo que la capacidad habitual de producción de las empresas que sí lo hacían no alcanzaba para cubrir las necesidades en contexto de pandemia. Por eso, igual que en el Reino Unido, bajo el gobierno conservador de Boris Johnson, se le exige a empresas privadas que producen otros artículos, digamos, fabricante de aspiradoras. De aspiradoras, en el caso del Reino Unido, que empiecen a producir ventiladores mecánicos a un precio establecido de antemano, no a un precio de mercado, que obviamente sería mucho más alto en un contexto en donde la demanda ha crecido por la pandemia. O sea, es lo que aquí llamaríamos control de precios. Donald Trump, los que sean seguidores de Trump, sean consecuentes. Si creen que Trump tiene derecho a hacer lo que está haciendo, no veo por qué no crean que el gobierno peruano puede hacer exactamente lo mismo. De hecho, lo que está haciendo el gobierno peruano es bastante menos demandante de la empresa privada que lo que hizo Trump. Exigirle a una empresa que no produce respiradores mecánicos que lo haga en una determinada cantidad y en un determinado plazo y se los venda al Estado a un precio preacordado. Se demoró, ¿no?, en invocar el acto de defensa de la producción, pero finalmente lo hizo con esta planta
que estaba además parada, ¿no? Porque no se estaban construyendo casi automóviles. Ahora, otro caso también, que también es polémico, es el caso del rescate de Lufthansa, que se está por decidir mañana en una junta de accionistas. El Estado ha ofrecido rescatar a Lufthansa a cambio de tener presencia también en el directorio y 2 votos, tengo entendido. Y el accionista, uno de los accionistas más importantes, tiene como el 15%, un billonario que es dueño de las fábricas donde se producen frenos para trenes, ha dicho que no le gusta esta idea, que él preferiría que fuera un préstamo y que no quiere que el Estado tenga participación en el directorio de Lufthansa, así sea algo temporal. Y lo curioso es que han aparecido otros opositores a este trato, diciendo que de esta manera Angela Merkel está protegiendo a los combustibles fósiles. Bueno, 2 cosas. La primera es que a diferencia de la gran... Of course, reducing greenhouse gas emissions is key to mitigating climate change. Cuestionan que se dé dinero de todos los contribuyentes a una empresa que usa demasiado combustible que contamina el medio ambiente. No, es discutible, o sea, no es que esto sea una medida obvia. La otra razón, dicho sea de paso, por la cual no solo Alemania, sino la Unión Europea en su conjunto está hablando de la posibilidad de rescatar con fondos públicos empresas privadas, es el temor a que si entran en un concurso de quiebra, puedan ser adquiridas por empresas de países que se consideran hostiles. O sea, el temor a que la tecnología de punta de empresas europeas caiga en manos de empresas chinas, para decirlo claramente, ¿no? Quieren evitar eso. En este caso ya había un acuerdo entre los directivos de Lufthansa y el gobierno, pero ese acuerdo tiene que ser ratificado por una junta de accionistas y efectivamente el accionista principal, aunque hasta donde tengo entendido no tiene capacidad de veto, se opone. La crítica por digamos, de que se está promoviendo el uso de combustibles fósiles viene más bien por ambientalistas o sectores de izquierda. Es un tipo de crítica distinta. Pero lo que hay que tener en cuenta es que decía, a diferencia de lo que ocurrió el año 2008, cuando se da la crisis financiera en Estados Unidos, por una conducta que fue irresponsable del sector financiero privado, que fue rescatado, pese a eso, con fondos públicos. Aquí lo que se puede decir en favor de Lufthansa es que Lufthansa es víctima de circunstancias que no controlaba. Básicamente la pandemia y las decisiones de las medidas de distanciamiento social que se aprobaron para combatir la pandemia. Entonces, digamos, algunos dirían acá no hay el llamado riesgo moral, que ¿en qué consiste? En que Obama rescató con fondos públicos a bancos que actuaron de manera irresponsable. ¿Por qué no volverían a actuar de manera irresponsable si se repitieran las circunstancias? Si sabes que te van a rescatar. Claro, Este es un caso distinto. Eso viajaron en sus jets privados, ¿no? Exacto, para testificar ante una comisión del Congreso, ¿no? Sí, sí. La otra cuestión es que repartieron utilidades y bonos a sus directivos cuando estaban recibiendo fondos públicos para ser rescatados por errores o por riesgos excesivos que corrieron y que no fructificaron. Entonces, creo que algo de eso hay en el Perú, dicho sea de paso, ¿no? Una élite que, a ver, la empresa privada, hay que decirlo claramente, ha cometido actos que o son errores o son corruptos. O sea, Graña y Montero, Odebrecht, hablando de las extranjeras, el caso del financiamiento de campañas, que no es ilegal porque quienes recibían los fondos de campaña eran quienes hacían las leyes, ¿no? Porque eso ahora sí es ilegal. Por no mencionar la conducta de los propios hospitales en el contexto de la pandemia, o de los fabricantes o de los distribuidores de gas para fines medicinales. Entonces, digamos, no darse cuenta de que en un contexto como este era el momento ideal para intentar resarcir la imagen de la empresa privada ante estos desaguisados previos, es de una miopía francamente preocupante. Tiene que ver con lo que decías de los ejecutivos norteamericanos, ¿no? Sin que esto significa que esto vaya a ser la solución o que veamos disminuir necesariamente las muertes, porque ya hemos visto en Chile que se incluyó a las clínicas bajo el control del Estado y vemos cuál es la situación de ese país ahora, ¿no? Pero bueno, para personas que tienen que enfrentar unas cuentas altísimas puede ser un alivio, ¿no? Vamos ahora a Estados Unidos y hay un artículo es un podcast del Economist donde habla de cómo está llegando
el coronavirus que ha pasado de los estados demócratas a las zonas republicanas, ¿no? Está yendo, por ejemplo, a Oklahoma, donde llegó Trump y no tuvo la audiencia que él esperaba. Creo que tenemos ahí el video de Trump, un video que le han hecho a Trump subiendo a Oklahoma y regresando de Oklahoma. Bueno, fue impresionante cómo no llenó este estadio. Que 1 millón de personas querían asistir y al final ha ido solo un tercio, creo que ha podido llenar, pero acá tenía las cifras de cuánto era, de 19.900 sitios, solo hubo personas en 6.200 de ellos, ahí está bajando, ¿no? Bueno, parece que lo hubiera hecho a propósito esto Trump de bajar así, ¿no? Es un mensaje a los jefes de campaña, no sé. Lo que pasa es que, a ver, está pasando algo que era previsible y que parece que Trump no previó. Originalmente los contagios se daban sobre todo en grandes ciudades, en zonas con una gran densidad poblacional, que son bastiones demócratas. Pero eran previsibles dos cosas. Primero, que el virus se iba a extender por otras zonas del país. Iba a llegar a zonas rurales más lentamente, pero eventualmente iba a llegar, uno. Y dos, dado que los estados gobernados por republicanos levantaron las medidas de distanciamiento social sin que se dieran las condiciones que recomendaban los epidemiólogos, incluyendo el propio asesor presidencial, Fauci, que eran, uno, no empieces a levantar las medidas de distanciamiento social antes de que empiece a caer el número, la tasa de contagios. Y dos, no lo hagas antes de que haya capacidad de realizar suficientes pruebas como para rastrear la evolución de los contagios. Como los republicanos en gran proporción son los que no cumplieron con esas condiciones, no es casual que en 16 de los 20 estados que han visto incrementarse el número de casos sean republicanos quienes los gobiernan. Y que perdón, sí. Sí, no, digo que sí, no incumplieron con estos requisitos para abrir los estados, en los estados republicanos, pero también en los demócratas, por más justa que haya sido la causa, también la gente salió a protestar en esos estados por la muerte de George Floyd. Sí, no, y en ese sentido se arriesgaron y ponían en riesgo a todo transeúnte. De hecho, no solo a todo transeúnte, ponían en riesgo a sus familias, porque tú podías contraer el virus en la manifestación y luego llevarlo a tu vivienda y contagiar a tu familia. Ahora, no tuvieron que firmar un acuerdo diciendo no comprometo a la campaña de Trump de haberme contagiado, ¿no? Como sí pidió con los que iban a su rally, a su discurso, ¿no? Claro, en las marchas lo que hay que tener en cuenta es que no violaban las normas. Fueron imprudentes, en mi opinión, ¿no? pero no violaban en materia de sanidad, pero no había normas que impidieran realizar eventos públicos, dependiendo del estado. Eso variaba de estado a estado. No todos estaban con mascarillas, no, distancia social, difícil hablar de eso, ¿no? Sí. En el caso de Oklahoma, a ver, tú sabes de antemano que te exigen, para poder asistir, firmar un documento en el que eximes a los organizadores del evento de cualquier responsabilidad en caso de que te contagies, y que no va a ser requerido el uso de mascarillas durante el evento. A mí me dan esos dos datos y yo digo, buena suerte en tu campaña, pero yo no voy a ir a tu evento. No voy a ir a un lugar donde es altamente probable que me contagie. Sobre todo en un estado en donde estaban aumentando el número de infecciones. Y claro, y además en ese estado es un estado republicano, ¿no? Y la gente correrse ese riesgo llama la atención de que, porque más allá de que hayan sido chicos que han estado en TikTok suscribiendo, apuntándose para ir a ese discurso de Trump, que es una de las posibilidades, y que al final no fueron, ¿no? Sí. Claro, no sé si eran 1 millón, porque no creo. Bueno, los seguidores del K-pop en el mundo son mucho más de 1 millón, eso sí, pero no sé si todos... Sí, pero es la peor visión para Trump, o sea, es un mar azul, que es el color demócrata, ¿no? Lo que ha visto delante suyo, ¿no? O sea, que debe estar muy molesto con su campaña, aunque todavía no creo yo que los demócratas puedan cantar victoria, aunque las encuestas en ese momento le dan 15 puntos de ventaja a Biden. A ver, yo mencionaba en otra entrevista hoy día el caso de Hillary Clinton. Hillary Clinton estaba como a casi 6 puntos de ventaja, tenía casi 6 puntos de ventaja sobre Trump en 2016, a poco más de una semana de las elecciones. Y en la última semana, cuando el FBI decide reabrir la investigación contra Hillary,
cae su ventaja de 6% a 3%, ya dentro del margen de error, y finalmente gana el voto popular, pero pierde el colegio electoral y de esa manera pierde la elección presidencial. O sea, en una semana perdió la elección Hillary Clinton. Por eso es tan difícil hacer pronósticos. Porque si a mí me preguntaban hace 6 meses, yo hace 6 meses decía que Trump tenía una buena probabilidad de ser elegido, pero Sí. nadie podía prever la pandemia, por lo menos yo no la preví. No. Y entonces ahora claramente Trump ya no tiene la primera opción. Pero ¿qué Y pueda pasar de acá a noviembre? Yo creo que en general es difícil ver un escenario en el que Trump logre remontar, digamos, la diferencia y ganar las elecciones. Pero yo sí me atrevería a asegurar que la diferencia no va a ser de 15% como auguran las encuestas en este no. momento. Ahora, lo que sí es interesante que apunta esta encuesta es que está perdiendo apoyo entre las mujeres que tienen un título universitario, ¿no? Que muchas votaron por Trump la otra vez. Creía que iban a votar por Hillary, pero no fue un voto abrumador por Hillary tampoco, eran unos 7 puntos de distancia. Ahora se habla de más de 30 puntos. Y algunos incluyen ahí a las mamás del Zoom, las que participan en reuniones Zoom, intercambian ideas y que, claro, están preocupadas por esa situación de salud y ya no piensan votar por él, ¿no? Pero en general, cuando se hablaba del bastión electoral de Trump, son blancos no hispanos, Sí. pero entre los blancos no hispanos, sobre todo de mediana edad en adelante, Sí. Y sobre todo hombres, Sí. y fundamentalmente con bajo nivel de educación formal. Sí. Las mujeres blancas del grupo étnico blanco no hispano votaban en mucha menor proporción por Trump. De hecho, no votan mayoritariamente por Trump. Pero algo votaron. Ese algo. Pero una alta proporción, sí, digamos eran más de 40% las que votaron por Trump, pero eran minoría. Así es. Y Ahora ya mientras no. más educadas, menos probable era que votaran por Trump. No, Sí. no me refiero a cultura general, me refiero a No. educación formal. Título. Sí. Pero Título, incluso claro. ahí en ese sector ya está muchísimo más alta la preferencia por Biden, ¿no? Y en los que son, y los blancos también, ¿no? Que están perdiendo Sí. además trabajos, ¿no? Sí, pero yo no No. daría por muerto a Trump. Digamos, ya cometimos ese error una vez. Yo no creía que iba a ganar la primaria republicana, por ejemplo, lo admito. Pero después yo ya no hice pronósticos en la elección general. Sí, Y obviamente quienes decían que no podía ganar, que Estados Unidos jamás elegiría a alguien con sus características, se Sí. equivocaron, ¿no? Entonces yo no me atrevería a hacer No. pronósticos, pero en todo caso, la foto de hoy, como se suele decir, Sí. no es favorable a Trump, sin ninguna duda. No, y un evento no va a marcar la campaña como ha sido lo de Tulsa, pero verlo llegar de esa manera sí te da una idea, ¿no? Va a tener que hacer cambios por lo menos en su dirección, la dirección de su campaña, ¿no? Con este Brad Parscale, que parece que todavía no acusa recibo de lo que ha sido este fracaso de Tulsa. Ahora vamos entonces, después vamos a tratar otro tema. También basándonos en otro tema interesante del Economist, que la Segunda Guerra Mundial dio origen a un orden mundial, ¿no? Que según el secretario general de Naciones Unidas llevó a que fuera un mundo bipolar, primero, 2 potencias en la Guerra Fría, ¿no? Termina la Guerra Fría, la disolución de la Unión Soviética, un mundo unipolar. Y ahora, con la tragedia de la pandemia, es un mundo caótico. Yo diría que sí. ¿No? Para empezar, habría que recordar que ningún Estado en el mundo tiene la capacidad de iniciativa que tenía Estados Unidos terminada la Segunda Guerra Mundial, porque en ese contexto Estados Unidos representaba alrededor de la mitad de la economía del mundo, alrededor de 2/3 de la producción industrial global, y alrededor de la mitad de las reservas mundiales de oro. Por eso el dólar estaba atado al oro en su cotización hasta los años 70. Nadie tiene y tenía más de la mitad del gasto de defensa global. Salvo en este último rubro, donde sigue teniendo cerca de la mitad, en los demás rubros la caída es dramática, pero eso era previsible porque los otros países se iban a reconstruir. Estados Unidos hoy tiene la 4ª parte de la economía mundial. Entonces nadie está en la misma posición que estaba Estados Unidos, pero además las 2 economías que representan 40% del producto global, China y Estados Unidos, y más de 1/3 del financiamiento de Naciones Unidas y de sus entidades conformantes como la Organización Mundial de la Salud, o sea, China y Estados Unidos, en lugar de estar cooperando entre sí, están enfrentados. En ese contexto, digamos, es difícil establecer normativas internacionales que puedan funcionar. Claro, había un aliado. Estamos aliados contra el nazismo, ¿no? Ahora no vemos alianzas contra el virus. Y debería haberla.
¿no? Digamos, la OMS, lo que se suele olvidar es que la OMS es un organismo intergubernamental. O sea, ha sido formado entre los gobiernos que conforman el sistema internacional, los estados, y depende del apoyo de los estados más poderosos para funcionar. O sea, en ese sentido, el enfrentamiento entre China y Estados Unidos fue un torpedo bajo la línea de flotación de la OMS, porque había hecho una labor bastante mejor durante la pandemia del H1N1 en 2009. En retrospectiva, esa pandemia mató, digamos, en su momento se hablaba de 18.000, ahora pues, que cree que hayan podido ser hasta 500.000 de muertos. Pero cuando salga el recuento final de esta pandemia, vamos a hablar de varios millones de muertos. O sea, porque lo habitual es que en estos casos la subestimación esté entre 3 y 5 veces el nivel oficial estimado por los casos en donde se aplicó la prueba y por ende se pudo hacer el diagnóstico. Y eso, o la diferencia que hay entre el año pasado, las muertes que tuvimos el año pasado en este periodo de las que estamos teniendo ahora, ¿no? Además, claro, muertes excedentes les llaman quienes hacen ese tipo de cálculos. Sí. ¿Cuánta gente muere normalmente en contextos y en periodos de tiempo como el actual, ¿no? ¿Y cuántos más han muerto este año? Claro que no todas esas muertes excedentes son por el coronavirus. Y de hecho hay algún tipo de causal de muerte que disminuye, por ejemplo, las muertes por accidentes de tránsito. Pero también, en todo caso eso te da un indicio. Claro, además problemas cardíacos de personas que no llegan al hospital por temor, ¿no? O cirugías que no se pueden hacer. Y uno de los países que más muertes está teniendo, lamentablemente, es Brasil, ¿no? Con una dirección como o falta de dirección como la de Bolsonaro, ¿no? Ahora, lo que está pasando en Brasil es interesante, ¿no? Porque este autoritario, que es este autoritarismo de Bolsonaro, o intento de ser autoritario, está siendo frenado por las cortes, no solo la Corte Suprema. Por ejemplo, un juez le ha ordenado que se tiene que poner mascarillas o si no tiene una multa. Sí, digamos el tribunal... Sí, efectivamente, la buena noticia en Brasil es que la división de poderes está funcionando. Hasta le ha tenido que votar a un ministro, ¿no? Sí, digamos, pese a que hay una mayoría más bien entre liberal y conservadora en el Congreso, no es una mayoría que dé su anuencia a cualquier iniciativa de Bolsonaro, tampoco es una mayoría de su partido. El Poder Judicial ha vuelto por sus fueros después del desaguisado del juez Moro. La prensa que apoyó la destitución de Dilma Rousseff y en algunos casos dio la bienvenida a Bolsonaro, se ha tornado crítica al ver cómo se desempeña en el gobierno. Entonces los contrapesos al poder del Ejecutivo están funcionando. Lo mismo podría decirse en Estados Unidos. Esa es la diferencia. Sí, perdón que te interrumpa. Creo que tenemos la portada de Istoé, que también fue favorable, como toda la prensa, al impeachment de Dilma Rousseff. No sé si la tenemos. Sobre la terrorista de derecha, ¿no? Así. Sí, es este grupo que hablamos la vez pasada, los 300 de Brasil, con esta dirigente que se llama Sarah Winter, que quiere imitar a una fascista de la época de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, ¿no? Claro, estas ya son, pues, evidentemente, portadas críticas, ¿no? Sí, ha cambiado. Sí, el tono ha cambiado, o sea, digamos, la derecha brasileña, la pregunta era más partidaria de la economía de mercado y en general de tener un gobernante conservador en el mando, o de la democracia. Bueno, buena parte de la derecha brasileña o una parte de la derecha brasileña se ha decantado en favor de la democracia representativa, por suerte para el país, ¿no? No era algo que yo hubiera previsto necesariamente. Habría que recordar cómo aquí la anuencia hacia el golpe de Estado del año 92 de Fujimori fue relativamente extendida en medios de prensa, gremios empresariales, sectores eclesiásticos. Y en la población también, que tuvo además a nivel de población tuvo un amplio apoyo en su momento. Claro que también es más fácil oponerse a Bolsonaro porque ya no tiene la mayoría de su lado, a juzgar por las encuestas, ¿no? Lo vamos a comprobar cuando hayan elecciones locales, si no me equivoco, en octubre próximo, pero las encuestas revelan que aunque tiene una base de apoyo importante, ya es claramente minoritaria. Y veremos también si el Banco Mundial finalmente acepta que trabaje ahí el ex ministro de Educación de Bolsonaro, ¿no? Alguien que ha hablado tanto en contra de las minorías, ¿no? Bueno, eso está pendiente. Parece que hay varias quejas de algunos
exfuncionarios o personalidades, entre ellas una cantante que estábamos por poner la semana pasada, no, sí, no íbamos a ponerlo, es Chico Buarque, ¿no? Un representante de la música popular brasileña, muy partidario últimamente de Lula, ¿no? Pero... Bueno, él fue partidario de Lula desde el año 2002. Hay una pero canción... no desde cuándo, sino hasta cuándo. Ah, bueno, sí, ¿hasta cuándo es la pregunta, ¿no? Pero bueno... Bueno, Lula tiene a su favor el hecho de que sea culpable o inocente, ese es otro tema, no tuvo un juicio justo. No, eso no. Pero veamos ahora, sí, y justamente Chico Buarque, que tiene esta música tan querida, publicó hace poco, republicó en su Instagram una de las canciones que él mismo acepta que esa sí es una canción de protesta, que es A pesar de usted, a pesar de vos, ¿no? Fue contra la dictadura militar. O sea, la letra no es absolutamente explícita, pero a buen entendedor, pocas palabras. Sí. Vamos a dejarlos entonces como el coro. Yo creo que ahí el contenido era claro. Aunque también tiene esta canción que canta con otros intérpretes llamado Lula La, si no me equivoco es de 2002, o en favor de la candidatura presidencial de Lula. Esta es, claro, de los 60 contra la dictadura y está siendo cantada en este video por Ars Nova, que es el coro de la Universidad de Minas Gerais. A pesar de você, ahí vemos a Chico Buarque de Holanda. Amanhã vai ser outro dia. 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 Vai ser. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Fora foi você vai pagar redobrado, cada lágrima rosada nesse meu penar. Você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Vai ser, eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Você vai se amargar vendo o dia raiar sem pedir licença. Eu vou morrer de rir que esse dia de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você. Bueno, hasta acá entonces la transmisión. Gracias. Buenas tardes.